El saludo. Les habla Fabio Alonso Correa Uribe, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de la República de Venezuela. A continuación, les presentaré el proyecto de investigación Estilos de enseñanza emergentes y su relación con las TIC en tiempos de pandemia COVID-19 en la educación básica secundaria de Cartagena de Indias. Planteamiento del problema. Aproximación al objeto de estudio. La pandemia ha hecho emerger nuevas formas de actuar por parte del docente y esto desde los desarrollos investigativos en educación se enmarca en la estilística de enseñanza. Ederick y Camargo, 2015. Y ha abierto una interacción docente-estudiante más flexible, comprensible y acorde con las realidades y situaciones familiares de los estudiantes en sus hogares. En tiempos de pandemia COVID-19, se está mirando cuál de esos estilos de enseñanza se está aplicando o cuáles están emergiendo con el uso de las TIC. Los interrogantes de la investigación a partir del planteamiento realizado surgen de la siguiente manera. ¿Cuál es la vivencia que tienen los estudiantes sobre el estilo de enseñanza de los docentes utilizando las tecnologías de información y comunicación en tiempos de pandemia COVID-19 en la educación básica secundaria adscrita a la Unidad Comunera de Gobierno número 7 de Cartagena de Indias? La segunda, ¿cuál es la experiencia de los docentes sobre sus estilos de enseñanza en tiempos de pandemia COVID-19? La tercera, ¿cuál es la vivencia de los docentes sobre los estilos de enseñanza y su relación con la TIC en tiempos de pandemia COVID-19? La cuarta, ¿cuáles serían las categorías de un constructo teórico sobre los estilos de enseñanza emergentes y su relación con las TIC en tiempos de pandemia COVID-19? Los interrogantes de la investigación a partir del planteamiento realizado surgen de la siguiente manera. ¿Cuál es la vivencia que tienen los estudiantes sobre el estilo de enseñanza de los docentes utilizando las tecnologías de información y comunicación en tiempos de pandemia COVID-19 en la educación básica secundaria adscrita a la Unidad Comunera de Gobierno número 7 de Cartagena de Indias? La segunda, ¿cuál es la experiencia de los docentes sobre sus estilos de enseñanza en tiempos de pandemia COVID-19? La tercera, ¿cuál es la vivencia de los docentes sobre los estilos de enseñanza y su relación con la TIC en tiempos de pandemia COVID-19? La cuarta, ¿cuáles serían las categorías de un constructo teórico sobre los estilos de enseñanza emergentes y su relación con las TIC en tiempos de pandemia COVID-19? Los objetivos de la investigación son los siguientes. Como objetivo tenemos generar un constructo teórico sobre los estilos de enseñanza emergentes y su relación con las TIC en tiempos de pandemia COVID-19 en la educación secundaria adscrita a la Unidad Comunera de Gobierno número 7 de la ciudad de Cartagena. Los objetivos específicos son los siguientes. Describir la vivencia que tienen los estudiantes sobre el estilo de enseñanza de los docentes utilizando las TIC. Luego, describir la experiencia de los docentes sobre su estilo de enseñanza utilizando las TIC para luego develar la vivencia de los docentes sobre su estilo de enseñanza y su relación con las TIC. Y así crear un constructo teórico sobre los estilos de enseñanza emergente y su relación con las TIC y su socialización con los sujetos involucrados. Esta investigación se justifica en la medida en que pretende comprender en profundidad el estilo de enseñanza emergente de los docentes en su ejercicio del quehacer pedagógico y su relación con las tecnologías de la información y comunicación como medida alternativa al advenimiento de la pandemia por COVID-19. Luego, mirar los aspectos de esa enseñanza que han emergido a través del uso de las TIC en la relación docente-estudiante y cómo se constituirían en un fundamento esencial para proponer un constructo teórico sobre estilos de enseñanza. Estas nuevas dinámicas de interacción han hecho aflorar nuevos discursos, nuevas conductas y formas de interactuar. Y es aquí donde esta investigación busca categorizar el surgimiento de estas nuevas formas de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El identificar los estilos de enseñanza emergente y su relación con las TIC constituiría un componente importante para la evaluación docente en la medida en que ésta sea asumida de forma constructiva como un referente teórico que contribuiría
a la reflexión sobre la práctica docente con el fin de sacar provecho de las fortalezas y trabajar en las debilidades del quehacer pedagógico. Esta investigación pretende ser inscrita en la línea de investigación formación docente con el fin de aportar elementos a partir de un constructo teórico sobre los estilos de enseñanza emergente y su relación con las TIC en tiempos de pandemia COVID-19. Considero viable y pertinente la realización de esta investigación en la medida en que atiende una temática con poco recorrido investigativo, para así, con las categorías que emerjan en esta interacción docente-estudiante, aporte elementos teóricos a un campo de conocimiento. Marco referencial. Antecedentes relacionados con la investigación. Tenemos entonces a Rodríguez, quien en el 2017 en su tesis propone acerca de las creencias subjetivas sobre aspectos que se perciben como relevantes por parte de los docentes para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje con calidad. Plantea un modelo de profesor eficaz a partir de la puesta en escena de habilidades, características personales y contextuales que despliegan su quehacer pedagógico. A su vez, Martínez, 2002, categoriza los componentes o comportamientos de enseñanza y conceptualiza y da significado a cada uno de ellos, catalogándolos en 4 estilos de enseñanza. Renets, 2014, parte de que el alumnado necesita que le ayuden a aprender según su forma de ser y de comportarse, de entender y comprender el mundo, y ello requiere de un análisis previo por parte del profesorado y de los centros educativos, de cómo aprende el estudiante y cómo se les está enseñando. Esto encuadra en lo que es el estilo de enseñanza, para dar pautas que permitan progresar en el ajuste educativo. Camargo, 2010, en su tesis doctoral, delimita y enmarca un referente teórico acerca del estilo de enseñanza desde la perspectiva pedagógica. Romero, 2013, en su estudio aporta a la presente investigación ejemplos de programas de intervención que pueden dar ideas para el constructo teórico que esta investigación pretende aportar al campo de conocimiento. Los referentes teóricos, los aspectos teóricos marcan los estilos de enseñanza, las modalidades de enseñanza, la educación en tiempos de pandemia y por qué fueron tomados. Se desprende un poco del planteamiento de los interrogantes y objetivos de la investigación, como primera aproximación teórica, tratando de definir qué es un estilo de enseñanza, y en esto se enmarcan las ideas, concepciones y disposiciones comprometidas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, las creencias, actitudes, valores, referentes socioculturales, identidades y experiencias profesionales y personales que el profesor en el curso de su experiencia ha construido en el campo educativo, para aplicarlo y transmitirlo a los estudiantes en el desarrollo de su quehacer pedagógico. ¿Cuáles son las modalidades de enseñanza y el papel del docente y del estudiante en el proceso de aprendizaje, conocido como modalidades de enseñanza? Y por otra parte, las relacionadas con las concepciones pedagógicas del cómo y por qué aprende. Estas se denominan orientaciones de enseñanza. ¿Y por qué es ahorita, en tiempos de pandemia, la importancia de revisar esos estilos desde el punto de vista teórico, con el fin de observar cuáles y de qué manera se están desarrollando en las interacciones con los estudiantes? El abordaje metodológico parte de un soporte paradigmático e inicia con el enfoque cualitativo. Se pretende observar desde los mismos escenarios donde interactúan los docentes y estudiantes, lo que estos dicen de las experiencias y vivencias de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, esta investigación asume el paradigma interpretativo, porque su fin es estudiar el tema visto desde la perspectiva de los estudiantes y los docentes, para comprender desde la fuente directa de la interacción el estilo de enseñanza relacionado con las TIC. La pentadimensionalidad en la investigación
parte desde lo ontológico y esta investigación se encamina a interpretar a través de la interacción del investigador con los docentes y estudiantes acerca de sus vivencias y sus experiencias respecto de los estilos de enseñanza emergentes y su relación con las tecnologías de la información y comunicación en tiempos COVID-19. En lo epistemológico, la interacción entre docentes y estudiantes y las percepciones que ellos expresan acerca del estudio no necesariamente deben ir en el mismo sentido de las del investigador. En cuanto a la metodológica, se definen y detallan los procedimientos que se llevarán a cabo para desarrollar la investigación. En cuanto a la dimensión teleológica, se propone generar esta investigación un constructo teórico sobre los estilos de enseñanza emergentes y su relación con las TIC en tiempos de pandemia COVID-19 en la educación básica secundaria adscrita a la Unidad Comunera de Gobierno número 7 de Cartagena de Indias. Por último, la dimensión axiológica tendrá en cuenta los valores morales predominantes en el escenario de la investigación. El respeto, la tolerancia, la discreción del investigador respecto a la información recaudada en el escenario objeto de estudio, con el fin de preservar la veracidad y lograr la comprensión del fenómeno. El tipo de la investigación es descriptiva y de campo, con el fin de describir, analizar e interpretar sistemáticamente el estilo de enseñanza de los docentes desde la voz de sus actores y receptores, es decir, los estudiantes. En este sentido, y acorde con los objetivos planteados, la investigación de campo tendrá un nivel interpretativo, pues luego de recolectar la información se describirá y dilucidará de manera sistemática las particularidades de la situación estudiada, apoyados en la realidad del escenario donde se desarrollan los hechos. Es decir, se buscará conocer la situación y comprenderla a través de la visión de los participantes, de una forma abierta, flexible y emergente. El método de la investigación se hará a través de la teoría fundamentada y el método comparativo continuo. En cuanto al contexto e informantes de la investigación, esta se desarrollará en el escenario de las instituciones educativas oficiales de educación básica secundaria de la Unidad Comunera de Gobierno número 7 de la zona de la Virgen y Turística de la ciudad de Cartagena de Indias, la cual está constituida por las siguientes instituciones educativas: Hijos de María, Las Gaviotas y Madre Gabriela de San Martín. Se utilizarán las siguientes técnicas e instrumentos para la recolección de la información. La observación participante para realizar una mirada metódica y detallada del contexto sin modificarla, adentrándose a las situaciones sociales y jugar un papel activo de manera de tener una visión más amplia de todos los actores que participan en la investigación. Para realizar las anotaciones se utilizará como instrumento el diario de campo. La entrevista en profundidad, con la finalidad de adentrarnos en las vivencias de los actores del estudio, penetrar y caracterizar lo trascendente, descubrir los gustos, miedos, angustias, zozobras, satisfacciones y felicidades que marcan la existencia vital de los docentes y estudiantes. Se utilizará el guión y se estructurará con fundamento en los objetivos de la investigación. La entrevista y la observación serán analizadas basándose en el procedimiento de la teoría fundamentada con base a las notas conseguidas. Criterios de rigor y calidad en la investigación. Se tomarán los siguientes: credibilidad, autenticidad, transferibilidad y la triangulación, con el objetivo de dar rigor y calidad científica a la investigación. En cuanto al procedimiento en la investigación, esta se dividirá en 5 fases. Muchas gracias.